con las consultas, ¿no? Perfecto. Vayamos ahí directamente. Yo les había comentado en un momento de que si bien existe, y de hecho eso es lo que estamos estudiando justamente en este momento, la nomenclatura IUPAC, que nos dice, bueno, cuando vos tenés este compuesto de un átomo de carbono, se llama metano. A ver, se llama metano. Cuando vos tenés este compuesto de dos átomos de carbono, se llama etano. Y obviamente, todas las derivaciones de algo de un solo carbono va a tener como nombre raíz por lo menos el met o meta. Y todas las derivaciones como nombre raíz de que tenga dos carbonos va a tener el nombre et o etar o etano. ¿De qué estamos hablando? Y estamos hablando de que, por ejemplo, si yo tengo una cadena y tengo un radical de un solo carbono, el nombre de ese radical va a venir del metano, porque es un solo carbono, y va a ser metil. También me dice de que, por ejemplo, si yo tengo este alcohol de un solo carbono, se va a llamar metanol. ¿Sí? O sea, estas son todas cosas que no sé por qué no estarían dando en la piseta. Metanol. Bien. Y, por ejemplo, si tengo este compuesto de un solo carbono y es un aldehído, se llama metanal. Parece que dije ese gol. Metanal. Todo derivado de metano, que significa un carbono, o sea, o que hace referencia a el alcano saturado de un solo carbono. Bueno, y lo mismo ocurre con etano, ¿sí? Si yo tuviera, vamos a hacer con etano, si yo tuviera acá un radical de 2, ya estamos todos, creo que en la misma página, de que esto lo voy a llamar etil, y que si yo tengo el muy conocido, bueno, está, alcohol de dos carbonos, se llama etanol, o alcohol etílico, y haciendo la misma analogía con el aldehído, si yo tengo este aldehído, de vuelta, el nombre va a ser etanal. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Esto es lo que IUPAC nos dice, y esto es lo que nosotros estamos evaluando, pero tampoco podemos vivir abstraídos de la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que existen otros nombres comerciales que son incluso mucho más usados y mucho más comunes que la nomenclatura IUPAC. Para algunos compuestos, guarda, no se preocupen, no es que todos los compuestos que damos en la vida van a tener un nombre IUPAC y un nombre comercial. No, ocurre para algunos. Y además ocurre para compuestos típicos. O sea, voy a poder seguir una línea, voy a poder seguir una lógica. ¿Ok? ¿Cuáles son esas particularidades? Bueno, la particularidad es que a las cosas que tengan un carbono, que yo sé que debería tener el nombre de met o meta de metano, puedo encontrar iteraciones de sus derivaciones, es decir, puedo encontrar, por ejemplo, aldehídos, puedo encontrar ácidos que en lugar de decir met, digan form. ¿Sí? Form. Por ejemplo, esto. Esto que está acá, de hecho, deriva de acá, puntualmente. Este es el que le da el nombre. Gracias a este se derivan ese tipo de nombres. Esto que está acá, si seguimos la nomenclatura IUPAC, esto es un ácido carboxílico, ¿estamos todos de acuerdo?
Y como les dije la otra vez, si yo tengo un ácido carboxílico, ya sé de entrada que el nombre de ese compuesto orgánico va a ser ácido lo que sea oico. Ese lo que sea puede ser kilométrico, ¿sí? Si tengo mucho quilombo en el medio, si tengo muchos sustituyentes, si tengo doble enlace, no importa. Pero va a ser lo que sea oico. En este caso es lo más simple que puede haber, es ácido como un solo carbono, bueno, metanoico. Pero, históricamente, si supiera el número, les juro que se los tiraría, pero históricamente, calculo que habrá sido cerca de 1800 y pico, este ácido se descubrió por primera vez como el ácido que, y acá, y acá viene puede haber falencias en lo que estoy diciendo, es un ácido relacionado con las hormigas, ¿sí? No sé si es el ácido que liberan cuando muerden o el ácido que liberan con las feromonas, no importa. Pero son cuestión de que es un ácido relacionado a las hormigas. Y se le puso originalmente, cuando lo descubrieron, ácido fórmico. ¿Por qué? Porque formica es hormiga en latín y en italiano. Entonces le pusieron ácido fórmico, ácido de hormiga. Y era este ácido. Entonces, a partir de ahí es como que le quedó el nombre y se lo conoce más como ácido fórmico que como ácido metanoico. Los nombres son equivalentes, los dos están bien, ¿sí? Y de acá deriva a que, por ejemplo, el metanal también se lo conoce como formaldehído. ¿Sí? Form, porque es un solo carbono, y aldehído, porque es un aldehído. ¿Ok? Ahora, ustedes me preguntan, ¿yo me tengo que aprender de la hormiga? No, no tengo que aprender nada de eso, sino que les comento de que puede aparecer el nombre ácido fórmico o puede aparecer el formaldehído y yo lo debería relacionar a algo de un carbono. En el caso, si es ácido fórmico, fíjense que termina en ico, empieza con ácido, así que es un ácido carboxílico, y como es form, un solo carbono. Y formaldehído, ya sé que es un aldehído, y como es form, ya sé que es un solo carbono. Estamos hablando de este compuesto. Ahora, no quiero hacer eso. Yo reconozco que esto no es ni... esto no tiene forma de nomenclatura IUPAC. Puedo, tranquilamente, en el caso de un parcial, preguntar, profe, ¿me podrías decir cuál es la nomenclatura del ácido fórmico? Porque no sé. Y es el deber del docente decirles, la nomenclatura IUPAC del ácido fórmico es ácido metanoico. Que esa sí la deberían saber. Esa, no hay discusión ahí. Pero con el ácido fórmico y con el formaldehído ocurre esto de que existen estos dos nombres que se conocen como se usan más, digamos, en el día a día que ácido metanoico o que metanal. El hecho de que existe sí, obvio. Formamida también. Justamente ahí va a las derivaciones que nos puede llegar a traer esto. El ácido fórmico, en su forma de ácido, es esa. Voy a empezar a borrar un poco porque esto es un quilombo. Fórmica, a nadie le interesa que era latín. Bueno. Este es el ácido fórmico en su forma ácida. ¿Sí? Ustedes ya saben, porque calculo que ya han hecho analítica y si no lo van a hacer, y también lo vieron en química general o en los de petróleo en inorgánica, que frente a una reacción de neutralización, el ácido, ¿sí?, pierde un protón. De hecho, esto lo vamos a recontrarrever nosotros y lo vamos a usar un montón. De que el ácido, justamente, se define como ácido porque tiene la capacidad de perder ese protón. Y cuando pierde ese protón, ¿qué queda? Con una carga negativa. Y este anión se llama metanoato o formiato. Ahora me dirán, ¿para qué carajo me estás explicando esto si nosotros no vamos a ver reacciones de base? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto que está acá, ahora es un éster. Y el éster yo lo tengo que saber nombrar. Y recuerden que los ésteres
ésteres, perdón, se nombraban identificando la porción que tenía el carbono doble enlace con oxígeno y nombro todo esto que está atrás, digamos, como isoato de lo que sea que yo tengo acá. Acá tengo dos carbonos, así que va a ser de etilo. Pero, entonces el nombre de esto sería metanoato de etilo. Pero también podría aparecer formiato de etilo. Y así como existen los ésteres, existen las amidas, y podría tener, por ejemplo, no sé por qué se me ocurre hacerlo así. Ah, porque dije amida. ¿Sí? Esto es una amida, ¿sí? Repasemos su función amida. Función amida es carbono, doble enlace oxígeno, enlace nitrógeno. El mismo carbono está unido a ambas cosas. ¿Sí? Esto es una amida. Y el nombre de esto va a ser, según UPAC, metanamida. Pero no me debería sorprender si de repente yo veo formamida. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, sí. Ok, buenísimo. Y ahora les cuento, no les voy a contar nada de latín, quédense tranquilos, que tenemos una analogía con lo que ocurre con el etano. ¿Sí? Mientras borro. Así como el metano tenía su analogía con, principalmente el ácido metanoico tenía su analogía con el ácido fórmico, el ácido etanoico, que es este, ¿sí? O si quieren, vamos a hacer un poquito más. Eso parece un oxígeno. Vamos a ser un poquito más explícitos, ¿sí? Vamos a escribir por completo. Bueno. Esto, el nombre de esto, como es un ácido carboxílico, ay, qué espanto, como es un ácido carboxílico, es, porque ya se lo tienen que tener como tatuado en la cabeza, si es un ácido carboxílico, el nombre empieza con ácido. ¿Cuántos carbonos tiene? 2, así que etanoico. ¿Qué pasa? Que el nombre histórico y más utilizado de esto es ácido acético. ¿Sí? De hecho, el ácido acético, una solución al 5% de ácido acético, es el vinagre que consumimos. Entonces, esto también trae derivaciones como la habíamos visto con el ácido fórmico. Por ejemplo, esto que está acá, ¿sí? Es un hidrógeno, es un aldehído de 2 carbonos, o sea, etanal. Pero también lo puedo encontrar como acetaldehído. ¿Sí? Cuando veo aceto o acet, lo tengo que referir a 2 carbonos. También me pasa, como les comenté, con los derivados de ácidos. Es decir, cuando tengo, por ejemplo, esto, este éster, ¿sí? Tengo que nombrar, voy a volver acá. Para nombrar el éster lo tengo que nombrar como lo que sea que yo tengo acá en la cadena que tiene al carbono doble enlace con oxígeno, puntualmente hablando del carbono carbonílico, como lo que sea ato de lo otro que tenga del otro lado. En este caso tengo 2 carbonos, así que el nombre de este correspondería que sea etanoato
de ¿cuántos carbonos tengo acá? Uno solo. Metilo. Pero también van a encontrar que esto aparece como acetato de metilo. Y de hecho, este término lo deben escuchar en todos lados, porque se utiliza en ropa, se utiliza en plásticos, se utiliza en todos lados. El acetato es el ion del ácido acético. Y también tengo la acetamida. Acetamida. Que también la puedo encontrar nombrada así. También, obviamente, van a encontrar un montón de otro tipo de derivaciones de esto, ¿sí? Van a encontrar este compuesto que se va a llamar, uno de los nombres aceptados y comunes de este compuesto es acetofenona. Te miran ahí, te fuiste a la mierda, pará. ¿Por qué? Primero, porque reconozco que es una acetona, por eso termina en ona, ¿sí? Estamos de acuerdo que es una acetona. Aceto, porque estoy diciendo que la acetona tiene dos carbonos en la parte lineal, o más bien fenona, fen, viene de fenil, que es el radical del benceno. ¿Ok? Ya que estamos con dos carbonos, hablemos una cosita más de dos carbonos. Si no les quedan dudas de esto. Ustedes frenenme en cualquier momento, ¿sí? Si se trabó, si no se entendió. Sí, sí. Sí. También. O sea, es lo que hablamos un poco en la clase pasada, en la consulta pasada. En los aromáticos tengo como un abanico de posibilidades de nombrarlas que estarían bien. Ya que estábamos hablando entonces de dos carbonos, ¿sí? El etano es el alcano de dos carbonos saturado. Por eso es alcano, ¿no? Pero si yo tengo una insaturación, es decir, si yo tengo un doble enlace, se llama, o ahora pertenece a la familia de los alquenos, se llama, como ustedes ya saben, ay Dios, eteno. Y si tuviera tres enlaces, es decir, si tuviera un enlace triple, se llama etino. Pero, de la misma forma que usaba form o ácido fórmico tradicionalmente y quedó el nombre, y usaba ácido acético tradicionalmente y quedó el nombre, también existen nombres alternativos para nombrar al eteno y al etino. Al eteno también se lo suele conocer como etileno y al etino como acetileno. ¿Sí? Así que también, si ven etileno en algún lado, sepan que está refiriéndose a el eteno. Y si ven acetileno en algún lado, sepan que se está refiriendo al etino. Y ya que nos metimos en esto, si no hay ninguna duda, fíjense que recién hablé de que esto se llama acetofenona. ¿Por qué se llama acetofenona? ¿Y cuál es la diferencia cuando encontramos la palabra fenil, que en inglés se escribe así, por lo tanto a veces, puntualmente aparece una vez en la guía, aparece así. PH, P mayúscula, H minúscula, está haciendo referencia al benceno. Fenil hace referencia a cuando, si esta es mi cadena carbonada principal, a la cadena carbonada está
enganchado directamente un anillo de benceno. Directamente enganchado. El carbono aromático. Pero, si ustedes ven que existe el radical o ven nombrado el nombre bencil, está haciendo referencia a que a mi cadena va a estar enganchado no el benceno, sino, digamos, el tolueno. Porque fíjense la diferencia. Acá está enganchado directamente un carbono del anillo. Acá no está enganchado un carbono del anillo, sino que tengo un carbono más y ese está enganchado. Es decir, es como si estuviera enganchado el tolueno a la cadena. Si yo veo esto y lo quiero nombrar como un radical, lo nombro bencil. Y si yo veo esto y lo quiero nombrar como un radical, lo nombro fenil. ¿Se entendió? ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí. Ustedes a veces van a encontrar que aparece el nombre de un sustituyente, estos distintos nombres. Por ejemplo, vieron que si yo tengo, para hacer una analogía un poco más fácil, yo tengo una cadena, ¿no? Y de repente lo que sale de la cadena es algo de un carbono, ¿cómo nombro yo a ese algo? Yo digo que en esta posición hay un qué. ¿Cómo se llama este sustituyente? Si es un solo carbono. Metil. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Si vamos a complejizarlo un poquito más. Si yo tuviera esto, ¿cómo se llamaría este sustituyente? Isopropil. Perfecto. Propil. Entonces, si yo veo que hay un benceno, ¿sí? O mejor dicho, cualquiera de las dos formas. Si yo veo que hay un benceno que no estaría siendo lo principal, o veo que hay como una especie de tolueno, porque recuerden que el tolueno es este, capaz que yo le digo tolueno, recuerden que el tolueno es este, ¿sí? Y yo veo que hay un tolueno unido a la cadena, así como yo cuando veía un carbono le decía metil, y cuando veía esto le decía isopropil, si yo veo anillo, le voy a decir fenil. Y si yo veo un anillo y un carbono, y está unido a ese carbono y no al anillo, le voy a decir bencil. Por ejemplo, voy a dar dos ejemplos, y los dos con cetonas, y los dos bastante prácticos con cetonas, para que vean. Una forma muy fácil de nombrar las cetonas, si las cetonas no tienen nada raro, es nombrarla como alquil-alquilcetona. ¿Qué me dijo este tipo? Lo que estoy diciendo es que bien, que una forma rápida, una forma fácil de nombrar las cetonas, si son simples, es nombrarlas como, voy a aprovechar ya a ahorrar todo esto, esto obviamente ya lo tienen que haber visto con Euge. Si mi cetona es esta, ¿sí? Una forma fácil de nombrarla es nombrarla como alquil, haciendo referencia a esto. Ahí se va a cortar. Volvemos a entrar a la misma. Espera un segundo. Le saco captura, si no... Así no tengo que volver a escribir todo esto. Volvemos a entrar a la misma.